En la Raya, con Cecilia Orozco Tascón, periodismo crítico e independiente. Hola, soy Cecilia Orozco. Bienvenidos al podcast de la revista Raya. Hoy con el rector de la Universidad Nacional, doctor Leopoldo Munera, quien ha enfrentado una dura situación desde cuando asumió la rectoría. Primero, porque hubo oposición a su elección. Después, porque él encontró una serie de anomalías en un grupo de empresas, en realidad corporaciones o fundaciones, que se crearon con el buen nombre de la universidad, aprovechando ese buen nombre, pero manejando una cantidad de recursos sobre los cuales no tiene control la propia universidad. Rector, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast de la revista Raya. A ustedes por la invitación. Bueno, primero tengo que preguntarle, antes de entrar en materia de esta entrevista, tengo que preguntarle qué ha pasado con el proceso constituyente, un tema que es en la Universidad Nacional, un tema que se agitó tanto cuando usted llegó, pero del que después no se supo nada. Bueno, el proceso constituyente realmente es un proceso de democratización del gobierno y la vida universitaria. Ayer fue sometido a consideración del Consejo Superior y fue aprobada la iniciación de este proceso constituyente que va a deliberar sobre el cambio de las autoridades académicas, la composición de los cuerpos colegiados, la cultura democrática y la ampliación de la cultura democrática en la universidad, las formas de participación y las formas de organización que tiene la comunidad. Es sobre eso que va a reflexionar, es decir, cómo se le puede entregar a la comunidad universitaria el gobierno y la regulación de la institución y de su propio funcionamiento. Como el proceso constituyente de la Universidad Nacional se montó sobre el tema de la constituyente que estaba proponiendo el presidente Petro, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? No se montó sobre el tema. El proceso constituyente viene desde hace muchos años, ha sido discutido en diferentes universidades, tiene una larga trayectoria en la Universidad de Nariño, en donde llegaron a un proceso de democratización, tiene también una trayectoria más corta en la Universidad Distrital y en la Universidad Nacional se ha hablado desde hace varios años. Ahora, lo que pasa es que algunas personas consideran que no es conveniente el proceso constituyente y quisieron deslegitimarlo diciendo que era un derivado de la constituyente de Política. Petro, pero no tiene nada que ver con la constituyente de Petro. Aquí realmente es darle el autogobierno y la autorregulación a la comunidad universitaria y a los diferentes integrantes de la comunidad universitaria, estudiantes, profesores, trabajadores administrativos y egresados. Ese es el sentido de este proceso constituyente, que es un proceso de democratización. Rápidamente, para quienes nos están viendo y escuchando, ¿qué es una constituyente? O sea, el proceso es una votación general, se llama sobre temas específicos y preguntas específicos para que la mayoría vote, ¿o cómo es? No, es sobre temas específicos, que son estos 5 que acabo de mencionar, y no es para que la mayoría vote simplemente. Hay primero un proceso de deliberación, se analizan las diferentes propuestas, tiene 3 canales de participación. El primero, el de los cuerpos colegiados, es decir, consejos de facultad, consejo de sede, consejo académico, consejo superior. El segundo canal de participación es lo que llaman los claustros y las colegiaturas, que son escenarios mucho más abiertos para que participen todos los integrantes de la comunidad universitaria. Y el tercer espacio, que también está regulado por la Ley Estatutaria de Participación, es el que de lo que se denominan espacios organizativos y participativos autónomos. Estos 3 espacios hacen propuestas de transformación, de reforma del gobierno universitario. Esas propuestas son sistematizadas por una mesa constituyente que se va a conformar por el Consejo Superior y son presentadas ante el Consejo Superior, y el Consejo Superior de la universidad decide cuáles son las reformas que se van a realizar en el futuro de la Universidad Nacional. Que se tendrán que aplicar de acuerdo con los resultados. Que se tendrán que aplicar de acuerdo con los resultados, porque la mesa constituyente está conformada por los diversos integrantes y las diversas integrantes de la comunidad universitaria. Hay profesores, hay
estudiantes, hay trabajadores, hay estudiantes de programas de admisión especial como el PEAMA, el PAES y el PAET, están personas con discapacidad. Es muy incluyente el diseño y la forma de participación, aunque todavía no se ha definido el número de integrantes de esta mesa constituyente. Rector, me gustaría enlazar la respuesta anterior suya con un hecho que no se puede obviar, y es que la democratización de la universidad ha debido hacerse hace mucho tiempo, puesto que estamos hablando de la Universidad Nacional, que se supone que es la más demócrata y democrática del país. Porque no se había hecho antes porque parecía, no quiero prejuzgar, pero lo que está visto desde afuera parecía que había caído en no muy buen camino por las directivas de la Universidad Nacional. Esto tiene que ver algo, digamos, el hecho de no haberse hecho antes la constituyente, tiene que ver con esa disputa por la rectoría que usted ha vivido en carne propia frente al profesor Ismael Peña. Sí, claro que tiene que ver, pero lo primero es que realmente hay un debate que es muy interesante entre meritocracia y democracia. Hay algunos profesores que sostienen que el gobierno de la universidad debe ser el de los más capaces, de los profesores que tienen más títulos, más reconocimiento. No dicen cómo se puede escoger el más capaz entre diferentes campos del conocimiento, que no es fácil comparar un médico con un ingeniero, con un filósofo, con un abogado, pero dicen que el gobierno debe ser de los más capaces y que el resto de la comunidad no tiene derecho a decidir nada sobre el gobierno universitario. Otros decimos que el gobierno universitario debe ser y debe estar en cabeza de la comunidad universitaria, de todos los integrantes de la comunidad universitaria. Entonces ahí hay un debate. Por otro lado, en la última campaña a la rectoría había posiciones muy diferentes y entre esas la del profesor Ismael Peña y la mía. Yo sí sostenía la democratización y democratización en todo sentido, un control público de los recursos de la universidad, un control público con veedurías universitarias, unos procesos de consulta vinculantes para nombrar las autoridades, pero también que el manejo de los recursos se hicieran de forma pública y no en forma privada y que no se tratara de explotar particularmente los recursos de la universidad. Sin embargo, se ha ido presentando en la universidad una práctica de crear corporaciones o entidades sin ánimo de lucro que manejan los recursos de la universidad y manejan el nombre de la universidad y realizan proyectos que corresponden en buena medida a los fines misionales de la universidad. Esto se ha hecho amparado en una norma del 98, la ley 489, pero ha generado muchos problemas porque grupos de profesores, de estudiantes, grupos pequeños de profesores y estudiantes aprovechan la imagen y los recursos de la universidad para hacer proyectos independientes que no repercuten en términos del bienestar del conjunto de la comunidad universitaria y que no son recuperados los recursos por parte de la institución. Voy a hacer un pequeño paréntesis porque el centro de nuestra conversación es precisamente esos hallazgos que usted o que su rectoría han encontrado en este año que ha estado al frente de la universidad. Pero el pequeño paréntesis es el siguiente, solamente para concluir, respecto de esa disputa por la rectoría, ¿en qué va eso? Usted ha estado un año, parece que ha cobrado una legitimidad inmensa, lo digo por lo que me han contado y lo que averigüé a propósito de esta entrevista, en el interior de la universidad, pero hay unas demandas o unos procesos judiciales. ¿En qué van esos procesos judiciales? Hay 3 procesos, voy a tratar de explicarlo de forma simple. Hay 3 tipos de proceso en este momento en curso. Uno, la de nulidad simple, es el primer proceso. Sencillamente se demandó la resolución del Consejo Superior que dijo que había irregularidades en el nombramiento del profesor Peña y que había que corregir esas irregularidades, y eso dio lugar a que después me designaran a mí. Se demandó y esa demanda no fue acogida por el juez, o sea que está en firme y es legal la resolución que corrigió las irregularidades.
En segundo lugar, se demandó la designación del profesor Ismael Peña, una designación que no concluyó, porque el proceso nunca concluyó, la designación del profesor Ismael Peña, una demanda de nulidad, y en tercer lugar se demandó mi designación también como rector de la universidad. La demanda y el proceso de nulidad por la designación del profesor Peña sigue su curso con todas las demandas acumuladas. El del profesor Múnera, el mío, también sigue su curso. Ahora hay una solicitud del profesor Pablo Cáceres de acumular todos los procesos, y lo que sigue es que se hagan los alegatos finales en el caso del profesor Peña, y en el caso del profesor Múnera que se practiquen las pruebas o no se practiquen, y se hagan los alegatos finales y se falle en los próximos meses por parte del Consejo de Estado. Entonces depende de una decisión del Consejo de Estado. La nulidad simple fue decidida por la sección segunda, las nulidades electorales, como se llaman las otras, por la sección quinta. Muy bien, entonces entremos en materia. Usted acaba de enunciarlo. Ha encontrado que utilizando o usando el buen nombre de Universidad Nacional, que todo el mundo respeta en Colombia, se han creado unas especies de entidades, no sé cómo llamarlas, empresas o corporaciones o fundaciones para hacer negocios. ¿Qué tipo de negocios y por qué es posible que haya empresas que se aprovechen del nombre de la universidad para utilizar los recursos públicos de la propia universidad? Como decía la ley 89 de 1998 en su artículo 96, permite que se creen entidades sin ánimo de lucro y corporaciones privadas regidas por el derecho privado para administrar los recursos públicos de las universidades y de otras instituciones públicas. Eso ha sido permitido por la ley. Podemos discutir si está bien o no que la ley permita la creación de estas corporaciones, pero eso está permitido por la ley. El problema no es que haya sido permitido, que hayan sido creadas de acuerdo con la permisión o con el permiso, la autorización legal, sino el problema es que se han desviado de sus objetivos. Y eso es una cosa. Lo primero, que los objetos fueron cambiados en reformas estatutarias que se hicieron antes de que terminara y después de que terminara la rectoría de la profesora Dolly Montoya, y entonces se cambiaron los estatutos, y estos estatutos nuevos blindaron a las corporaciones para que no se pudieran controlar desde sus socios, que eran la Universidad Nacional y el FODUN, un fondo de empleados docentes de la Universidad Nacional. Entonces están blindados y podemos hablar de eso. Pero cambiaron también los objetivos de estas corporaciones, y se establecieron nuevos objetivos muy amplios que han permitido que una corporación como Rotor tenga contratos de catering, por ejemplo, a nombre de la Universidad Nacional. Eso no tiene nada que ver con la Universidad Catering Nacional. Es servicio de cócteles y de alimentaciones y cosas de catering, venta de pasajes o plomería, que no tienen nada que ver con la Universidad Nacional. Pero hay un problema mayor, y es que cuando hablo de blindar jurídicamente a la corporación, implica que la Universidad Nacional no pueda tener control sobre la corporación y sobre la participación en la corporación. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque reformaron los estatutos varias veces en pocos meses. Reformaron los estatutos, no permiten que la universidad se retire, y en este momento hay un absurdo, porque la universidad es la única socia, la única asociada de la corporación, y no puede retirarse. ¿Retirarse qué quiere decir? Retirarse de la corporación. Cancelar el uso de la Universidad Nacional por la tal corporación. Y retirarse de la corporación. Entonces, si se retira en este momento, esto puede tener repercusiones jurídicas para la universidad, y de pronto la universidad se ve en el futuro obligada a responder por obligaciones adquiridas por Rotor. Entonces, no se puede retirar, no se pueden reformar los estatutos, sino con un procedimiento larguísimo. La disolución y la liquidación de la universidad tiene también una gran cantidad de pasos. Se ampliaron las funciones del director ejecutivo, puede contratar sin ningún límite de cuantía. Es decir, está
totalmente blindada jurídicamente para que no pueda ser controlada, hasta tal punto que hemos pedido información de los contratos que han realizado, no nos quisieron dar la información, presentamos un derecho de petición. A pesar del derecho de petición, se negaron 2 veces a dar la información. Finalmente, la orden del juez fue perentoria y entonces nos entregaron una información con 1.100 documentos, con un sello de agua con mi nombre, lo cual un archivo Excel o algo así. Sí, con un sello de agua con mi nombre, lo cual no está bien, y que tiene 1.100 documentos para ser vistos en 14 días. Es decir, no nos permiten tener acceso a una información de una corporación de la cual somos la única socia o la única integrante. Bueno, eso es absurdo. Es absurdo, pero además genera mucha suspicacia y genera muchas dudas sobre la transparencia que tenga la ejecución de recursos de esta corporación. Pero para que nuestras audiencias entiendan, permítame, yo me devuelvo y le voy preguntando punto por punto lo que usted ya explicó. Sí. Primero, esas empresas anexas a la Universidad Nacional, en este caso, porque otras universidades han tenido la misma figura, ¿para qué sentido tenía la ley de que las pudieran crear? ¿Por qué una universidad puede tener empresas que nacen como si pequeños hijitos de la universidad? ¿Para qué? El argumento es que el manejo de los recursos es más sencillo en una entidad privada que en una entidad pública, que el manejo de los recursos en una entidad pública es dispendioso, pero también que la autonomía y la iniciativa de los integrantes de estas corporaciones permite realizar proyectos más ágilmente, y que además esto permite una asociación con particulares que puedan desarrollar actividades dentro de un campo del conocimiento, en este caso lo técnico. Es decir, supuestamente es para facilitar las actividades de la universidad y las alianzas público-privadas que son parte de todo un modelo que fue imperante y que ha sido imperante en el país en los últimos años. Bueno, pero si trabajan con el nombre de una universidad, se supone que tiene que tener sentido educativo, sentido de divulgación, de investigación, de tecnología. ¿Eso es lo que no se está cumpliendo hoy? Es lo que no se está cumpliendo en términos generales, o que no se cumplen en muchos proyectos. Pero esto tiene una explicación, es que también le cambiaron el objeto a la corporación. Es decir, antes de que yo fuera designado como rector, hicieron tal cantidad de cambios que permite que esta corporación, en el caso de Rotor, haga una cantidad de actividades que no tienen nada que ver con lo académico. Ok, y Rotor, vamos a Rotor, que es como el punto más complicado de todo este tipo de corporaciones, porque entiendo que hay más, ¿verdad? Hay más y unas funcionan bien. Más o menos bien. Otras bien. Por ejemplo, el hospital universitario es una corporación y el hospital universitario le presta servicios a la universidad. No solo le presta servicios a la universidad, sino que es un sitio de práctica para el área de la salud de la universidad, y la universidad es el socio mayoritario de esta corporación. Entonces, hay algunas corporaciones que funcionan bien, pero hay otras que no funcionan como deberían y que no cumplen los objetivos académicos de la universidad. Entonces vamos con Rotor. ¿Por qué se llama Rotor? ¿Usted sabe qué quiere decir Rotor? Hay muchos rumores, yo no quiero entrar en los rumores, pero no sé por qué se llama Rotor con doble R. Con doble R. No sé con certeza y no quiero afirmar lo que he conocido por rumores. Sería bueno que averigüen. No, sería bueno que he escuchado, pero yo tampoco lo sé. El periodismo averigüe, el periodismo independiente averigüe, pero yo no voy a dar lugar a que tengan cabida en esta entrevista las especulaciones. Pero yo puedo decir lo que he escuchado en círculos periodísticos serios, y es que tiene que ver con los nombres, con los apellidos de 2 personas. Pues, ojalá que no sea así, porque no tendría ningún sentido una corporación universitaria con los apellidos de 2 particulares. Pero bueno, sigamos. Entonces, Rotor fue creado ¿cuándo y por quién? Rotor fue creado en marzo del 2023. Fue creado por una asociación entre la Universidad Nacional de Colombia, en cabeza de Dolly Montoya, y FODUN. Dolly Montoya, la anterior rectora, y FODUN, que es el Fondo de Docentes de la Universidad Nacional, que en ese momento estaba dirigido por Orlando Villabona, ¿sí? Que luego fue director de la DIAN.
fue creado por estas dos, instituciones, la Universidad Nacional y FODUN. Se creó con una participación mayoritaria de la Universidad Nacional, con un aporte de 700 millones de pesos en especie y con un aporte inicialmente y supuestamente en dinero de FODUN de 300 millones de pesos, que después en una reforma posterior, desde luego posterior a la creación, en una reforma se cambió a aporte en especie. Entonces fue creada la institución en ese sentido para asesorar técnicamente y para asesorar en términos de innovación, de transferencia de tecnología, de transferencia de conocimiento, de emprendimiento a otras instituciones de educación superior y a otras instituciones en general. Cuando usted dice que la universidad aportó 700 millones, esos 700 millones ya estamos hablando de dineros públicos. De dineros públicos. Entonces, por tanto, tenemos derecho los ciudadanos a exigir vigilancia sobre los mismos. Y la universidad, desde luego, porque aportó. Es la universidad que los aportó, pero además es responsable de esos dineros. Sí. Cuando usted dice en especie, ¿qué quiere decir en especie? Por ejemplo, en aulas, en profesores, en aporte de investigaciones universitarias, no sé. Sí, por ejemplo, supuestamente el domicilio de Rotor está en la Hemeroteca Nacional, que es administrada y que es de la Universidad Nacional. Supuestamente. Porque usted va a la hemeroteca y pregunta por Rotor y nadie le va a decir ¿qué es eso? ¿Qué es eso? También hay profesores que trabajan con Rotor y este es un aporte en especie, el trabajo de los profesores. O hay investigaciones que ya han sido hechas y que pueden ser aprovechadas por Rotor. Este también es un aporte. Eso es un aporte en especie. Ahora, lo de FODUN no era un aporte en especie inicialmente, sino en dinero que luego fue transformado para que fuera un aporte en especie. Pero hay cosas más, hay otras irregularidades ahí que son preocupantes. Rotor fue creado como una corporación sin ánimo de lucro. Como debería ser porque es universitaria. Como debería ser, pero luego es transformada en lo que se llama un spin-off, una empresa derivada que tiene ánimo de lucro. Es transformada el 9 de mayo del 2024. Entonces, hay una contradicción profunda en Rotor. Perdóneme, lo interrumpo. ¿Esa fecha no era cuando usted estaba entrando a la rectoría? No. Antes de que yo entrara a la rectoría, yo me posesioné el 7 de junio. Esa fecha es una fecha bastante curiosa e irregular también. ¿Por qué? Porque en ese momento ya la profesora Dolly Montoya no era rectora de la Universidad Nacional. En ese momento, ya el 9 de mayo del 2024, ya FODUN se había retirado de la corporación, es decir, la corporación quedó con un integrante. E hicieron una reforma de estatutos con un poder o delegación, ninguno de los dos se podía dar, de Dolly Montoya a su apoderado o a su delegado, y por el otro lado con una representación jurídica de FODUN que ya se había retirado de la corporación. Entonces, ahí hay una irregularidad, por eso nosotros demandamos la nulidad de esas actas, porque son irregulares, y esto se hizo el 9 de mayo del 2024. Entonces, ahí hay problemas y hay irregularidades también. Y hay como opacidades, ¿no? Sí, no hay transparencia. No hay transparencia. Bien, el papel de la exrectora Dolly Montoya en Rotor, entonces es como de una especie de fundadora, directora en la sombra, ¿o cómo le podríamos decir? No, fue la creadora y después hizo parte de la junta directiva, del consejo directivo de la corporación. Hizo parte hasta que dejó de ser rectora. Pero sigue teniendo alguna especie de control sobre Rotor. No tiene ningún control. Por lo menos oficialmente no. Ningún control legal ni ningún control oficial sobre Rotor. No debe tenerlo. ¿Quiénes son en este momento los directivos de Rotor? El director ejecutivo. ¿Tienen que ver con la universidad? ¿Usted es rector? No tiene que ver con el director ejecutivo, no tiene que ver con la universidad. No puedo decir quién es en este momento porque como cambian el nombre y cambian las circunstancias, no tengo la información exacta de quién está de director en este momento. Precisamente eso es uno de los problemas de no tener la información, porque se han hecho una serie de reformas de los estatutos en los últimos meses sin convocar al rector de la Universidad Nacional. Mire, ahí hay otra irregularidad y es una asociación con un solo integrante. La Universidad Nacional en este momento aparece asociada consigo mismo en Rotor.
Alguien se preguntaría, pero entonces, ¿por qué no se retiran? ¿Y por qué no liquidan? Porque las obligaciones de Rotor, con una ejecución cercana a los 300.000 millones de pesos en proyecto, son muy grandes y la Universidad Nacional no debe asumir la responsabilidad que se cause a raíz de una indebida ejecución de los proyectos por una liquidación de la corporación. Si no podemos exponer a la universidad a un lío jurídico mayor. A un lío jurídico y no la podemos exponer a unas demandas por incumplimiento de los contratos. Pero al mismo tiempo, ustedes no tienen ningún control sobre las actividades de Rotor. Entonces, No ¿cómo tenemos. así que son el único asociado? No se pueden retirar, pero tampoco pueden saber qué está pasando ahí. Por eso demandamos la liquidación inmediata, pero tenemos que hacerla en un juzgado, la liquidación de la corporación, y eso sigue su procedimiento legal. Y entonces, en este momento, la situación es, ¿hay un enfrentamiento o no se podría llamar enfrentamiento, sino más bien usted está descubriendo todas estas situaciones anómalas, claramente irregulares, y las está denunciando públicamente, pero además judicialmente, ¿o no? Sí, hay un conflicto jurídico en este momento entre la universidad y Rotor, varios conflictos jurídicos. Hay varias demandas de la universidad. Hemos puesto la queja también ante el distrito que debe hacer las actividades de inspección y vigilancia. Estamos preparando también una denuncia penal en términos de lo que ha sucedido en Rotor. Entonces, yo diría que hay un conflicto jurídico y que de forma irregular se le ha quitado el control de una corporación de la Universidad Nacional a la Universidad Nacional de Colombia. ¿Quiénes podría decir usted que estuvieron o están en este momento como en el grupo de control de Rotor, no necesariamente formal, sino informal? Son un grupo de profesores y exrectores de la Universidad Nacional que están en conflicto con usted y con el grupo que ha llegado a hacer a la rectoría y a hacer las modificaciones de la universidad, ¿o no es posible decirlo? Yo no afirmaría eso, no tengo pruebas para decirlo y entonces no me atrevo a decir cosas que no puedo probar. Sé que hasta hace poco tiempo, el último momento en que tuvimos un certificado de la composición de Rotor y demás, había un señor Restrepo que estaba como director ejecutivo, eso lo sé, pero no sé quiénes están. Exactamente qué profesores, eso debe ser resultado de las investigaciones que se hagan, ya se han hecho. Nosotros le solicitamos a Control Interno que se hiciera una investigación. Esa investigación ya terminó, pero es una investigación que tiene reserva porque de ahí se derivan responsabilidades disciplinarias. El Ministerio de Educación Nacional también hizo otra investigación, pero esa investigación está en un informe preliminar y tampoco puede ser conocida. Entonces, por ahora, yo no voy a hacer y no voy a afirmar quiénes están detrás porque no tengo las pruebas inmediatas para hacerlo y no quiero exponer a la Universidad Nacional y a la Rectoría de la Universidad Nacional a una demanda por hacer afirmaciones que no puedo sustentar probatoriamente. Bien. Los contratos, usted mencionó que tenían proyectos o que estaban ejecutando proyectos por alrededor de 300.000 millones, que es una suma gigantesca. ¿Con quiénes contrata Rotor o ha contratado y qué tipo de contratos ha tenido? Hasta el 18 de octubre eran 279.000 millones de pesos en forma aproximada. Rotor contrata con una gran cantidad de instituciones. Más del 80% de estas instituciones son públicas. Tiene contratos con la Contraloría y yo creo que lo pueden ver ustedes, General de la República, contratos con el ICFES, contratos con el Ministerio del Interior, con la Defensoría, con el Consejo Nacional Electoral. Es decir, los contratos son muy amplios y con instituciones públicas sobre todo, también privadas, pero sobre todo con instituciones públicas. También tiene contratos con universidades e incluso ha realizado labores para la Universidad Nacional y para algunas sedes de la Universidad Nacional. Bien, ¿y con qué objeto? Por ejemplo, la Contraloría, que es la que mayor veo que tiene una cifra gigantesca en contratación con el Rotor.
¿Para qué la contratan? Son objetos muy heterogéneos de desarrollo tecnológico, de ayudar a sistematizar la nómina de contratos en términos de asesoría financiera. Son contratos de una gran heterogeneidad. Incluso, como le decía, hay contratos de catering en términos de alimentación y contratos también de venta de pasajes, e incluso hay un contrato de plomería. Son muy heterogéneos los contratos, ¿no? Entonces realizan de todo tipo de actividades. Dígame. Sí, a nombre de la Universidad Nacional, que es lo que a mí me preocupa. Claro, eso le iba a decir yo. Si la Contraloría General, si el ICFES y si el Ministerio del Interior, por decir alguno de los que usted ha mencionado, contratan a Rotor es porque tiene el nombre de la Universidad Nacional en su bandera. Quiero decir, el respaldo de seriedad profesional se lo da a la Universidad Nacional. El prestigio de la Universidad Nacional, sin duda. Bien, entonces, ¿cómo ahora, en este momento, cuando se está descubriendo que la Universidad Nacional no tiene absolutamente ningún control sobre lo que pasa en Rotor, esas entidades públicas deberían rescindir el contrato? Nosotros hemos informado públicamente para que todo el mundo tenga conocimiento de lo que estamos haciendo de Rotor y de las dudas que tenemos sobre Rotor. Las entidades públicas y privadas que contraten con Rotor pueden conocer esto muy fácilmente solo buscándolo en la página de la Universidad Nacional, porque ahí están los comunicados de la Rectoría. Ahora, usted en la denuncia penal que dice que va a poner, va a interponer esa denuncia contra alguien o contra la entidad Rotor, ¿y por cuáles delitos? No, vamos sencillamente, no va a ser una denuncia por delitos, vamos a decir que hay una serie de irregularidades y que la Fiscalía y los jueces deben establecer si esas irregularidades constituyen delito. Entonces, quien debe hacer eso es la Fiscalía y los jueces para evitar también una denuncia por falsa denuncia. Entonces, lo que queremos es poner de presente ante las autoridades judiciales que hay una serie de irregularidades en las actas, en las mismas actas de las reformas, por ejemplo, que hay irregularidades en el registro ante la Cámara de Comercio, en el incumplimiento de los requisitos para formar una corporación o para formar un spin-off, que en eso hay irregularidades y que solicitamos que se investigue penalmente si esas irregularidades constituyen delito. Según usted me ha ido contando, Rotor ha hecho una cantidad de modificaciones en su estructura jurídica para poder, no sabemos para qué, pues, pero yo diría que es para poder excluir a esta rectoría y a esta Universidad Nacional del control de lo que está pasando ahí. Pero ¿cuáles han sido principalmente las modificaciones que usted encontró y que se tomaron inmediatamente usted tomó posesión de la rectoría? No, antes de que yo tomara posesión de la sí, rectoría. Usted ya lo dijo, sí. Pues hubo varias, la que está en el acta 6 o en el acta 9. La del acta 6 es de febrero del 2024, la del acta 9 es de mayo del 2024, que es la más importante, pero son varias las reformas. Se cambió de corporación a spin-off. ¿Qué quiere decir? Usted ya lo ha dicho, pero quisiera que la gente entendiera que cuando usted dice spin-off, ¿qué es? Una sociedad sin ánimo de lucro, que es una corporación, sí, a una sociedad con ánimo de lucro, a una empresa con ánimo de lucro, que es una spin-off, que es una empresa derivada, es decir, una empresa que se crea a partir de una matriz, y en este caso la matriz es la Universidad Nacional, y hay una derivación y se crea una empresa derivada para desarrollar propuestas y proyectos que tienen relación con el conocimiento que se ha producido en la Universidad Nacional. Entonces, estaba diciendo, hay una transformación de la corporación en un spin-off, eso es importante. Se cambian los pasos para reformar la misma corporación y los estatutos de la corporación o la spin-off, y se vuelve complicadísimo. Tendría que explicarle y leerle que cada paso es muy complicado hacer reformas. Se amplían las funciones del director ejecutivo y se establece que puede contratar sin límite de cuantía. Se amplían también los requisitos para disolución y liquidación con cosas absurdas como asignarles funciones, por ejemplo, a los comités de propiedad intelectual,
se dificultan enormemente los requisitos para cambiar al director. Hay que tener concepto de la Contraloría, de la Procuraduría, hacer una especie de proceso disciplinario. Es decir, se blinda jurídicamente la corporación o la spin-off, que eso ya es contradictorio. Sí, se blinda para que no haya control externo. Para que no haya un control externo y además no nos dan la información que solicitamos. Antes de que usted llegara, cuando estaba la doctora Dolly Montoya, como en la rectoría, cuando se creó Rotor, el rector de la Universidad Nacional tenía toda la información y el control de Rotor y ahora no, ¿o cambió? Yo pienso, pero no sé, porque no conozco cuál fue la experiencia de la profesora Dolly Montoya. Yo pienso que debía tener todo el conocimiento y toda la información sobre Rotor y sobre las actividades que hacía Rotor, porque era ella la iniciadora. Una corporación que ella creó y que debía tener el control. Usted me ha dicho que ahora lo que llama spin-off, la empresa, el cambio que hicieron en el Rotor, tiene ánimo de lucro. Quiere decir, gana dinero, quiere ganar dinero. Sí. Esos dineros, de alguna manera, deberían beneficiar a la Universidad Nacional. ¿Se ha beneficiado la Universidad Nacional económicamente? No hemos recibido un peso. Al ser un spin-off, pero es contradictorio, porque es una corporación y es un spin-off. Y además, esta spin-off fue creada sin cumplir los requisitos que exigen las normas de la universidad y las circulares de la universidad para crear un spin-off. Entonces, anormal. Pero además, al ser un spin-off, debe reintegrar los beneficios a la Universidad Nacional, que en este momento es la única asociada a la spin-off. No hemos recibido ni un peso. Y ustedes tampoco pueden reclamar legítimamente, pues legítimamente sí, pero digo, legalmente no pueden reclamar del proyecto X porque no tienen la información o porque, ¿qué les impide? Mejor dicho, no es que me parece tan absurda la situación. Es absurda, es aberrante. No pueden reclamar, señores Rotor, ustedes acaban de terminar un proyecto con la Contraloría General, por decir algo, que costó 33 mil millones de pesos. ¿Cuánto me corresponde a mí? ¿No pueden hacer eso? Es que no sabemos cuándo termina y no sabemos qué proyecto. Esta investigación que hemos hecho ha logrado establecer cuáles son los proyectos, algunos y no todos los proyectos de Rotor, pero es que el acceso a la información, para eso queremos tener acceso a la información, para decir, este proyecto tuvo estos excedentes y tuvo estas ganancias, por favor, reintegren a las actividades de la Universidad Nacional siendo una spin-off, pero no tenemos acceso a eso y además hay el juego dual de que somos una corporación y somos una spin-off. Y entonces como corporación no podemos reintegrar dineros a la Universidad Nacional porque es sin ánimo de lucro y solo podemos reinvertirlo en nosotros mismos. Entonces es absurdo que sea una corporación y que sea una spin-off. Eso es una contradicción. Es absurdo que una corporación tenga un integrante, un asociado consigo mismo, que la Universidad Nacional esté asociada consigo mismo en una corporación. Eso es una causal de disolución que estamos alegando ante los jueces. Entonces, ¿Rotor está cubierta por quién? ¿Qué poder tiene Rotor tan gigantesco que nadie lo toca y que puede seguir usando el nombre de la Nacional, aunque usted no lo autoriza? No lo está utilizando en este momento porque yo hice una prohibición expresa de la utilización del nombre de la Universidad Nacional. Entonces no lo está utilizando en este momento, pero sí está haciendo cosas como reuniones del consejo o junta directiva sin convocar al rector de la Universidad Nacional, por ejemplo. Entonces estamos en un punto ciego. ¿Usted siente que judicialmente y jurídicamente las dos expresiones son válidas? Judicial y jurídicamente la universidad está atrapada en una maraña creada seguramente con mala intención, porque no hay otra cosa que uno pueda pensar. Yo siento que no está atrapada porque tenemos los recursos jurídicos que estamos adelantando. Tenemos la demanda de disolución y de liquidación de la corporación, que es importante. Tenemos las demandas de nulidad de las actas y de las reformas. El problema es que la justicia en Colombia se mueve lentamente. Entonces, digamos que estamos pendientes de unas de decisiones judiciales y eso nos evita tener el control en estos momentos. Pero yo diría que tenemos alternativas y que estas alternativas son las que hemos utilizado jurídicamente, que es lo que podemos hacer. No lo dice usted, lo digo yo y lo asumo con mucha seriedad como periodista. Todo esto suena a un acto de corrupción gigantesco. Si no es así, pues
habrá cómo demostrarlo, lo tendrán que demostrar los señores de Rotor. Pero si uno pudiera hablar en términos de cuántos dineros públicos podrían haberse desviado a bolsillos particulares o perdido, ¿se podría hacer? Hay que tener la información para poder afirmar eso. Yo lo que afirmo es que hay irregularidades y que estas irregularidades tienen que ser investigadas por los órganos de control y vigilancia y tienen que ser investigadas también por la Fiscalía. Hay irregularidades en el caso de Rotor, hay irregularidades en las reformas de los estatutos de Rotor, hay irregularidades en el cambio de las funciones del director ejecutivo de Rotor, hay irregularidades en el cambio de las condiciones para liquidar y para disolver la corporación, hay irregularidades. Y estas irregularidades tienen que ser investigadas. Uh-huh. Ahora yo quisiera terminar, pero preguntándole, sé que es difícil la respuesta para usted, pero pareciera, vuelvo e insisto, en que la exrectora Dolly Montoya hubiera estado, por lo menos en el pasado, en el centro de todo este conflicto. Usted no puede, digamos, en aras en beneficio de la Universidad Nacional y de los dineros que está perdiendo la universidad y de los dineros públicos que estamos perdiendo todos los ciudadanos, hablar directamente con ella y decirle, solucione usted esto. La profesora Dolly Montoya fue la creadora de Rotor. Por eso. Ahora, ya atribuirle otras responsabilidades debe ser a una autoridad judicial. Ella no hizo empalme conmigo, ni siquiera hizo empalme conmigo, porque había hecho empalme con el profesor Peña, que tuvo esa designación y esa posesión ante notario, primero ante testigos y después ante notario, y yo no le voy a hacer preguntas a la profesora Dolly Montoya sobre cosas que ella no me ha querido decir y que ni siquiera me entregó en el empalme la información sobre la Corporación Rotor. La información sobre la Corporación Rotor que hemos conseguido ha sido por un esfuerzo de esta rectoría de la Universidad Nacional. Si la profesora Dolly Montoya quiere intervenir en este conflicto que tenemos, ella deberá manifestarlo. Bien haría, porque el nombre de ella en todo caso está envuelto en todo este lío. La comunicación entre ustedes, y volvemos al inicio de nuestra conversación, la comunicación entre ustedes está totalmente rota. No nos comunicamos salvo un mensaje, un WhatsApp que me envió hace poco tiempo y después me dijo que no, ya no necesitaba hablar conmigo, pero no, en términos generales no nos comunicamos y esto tiene que ver con las fracturas que se han dado en la universidad después de la designación del profesor Peña y de mi designación como rector de la Universidad Nacional. Desde afuera, puede que esté equivocada, pero desde afuera uno percibe que la universidad cayó. No sé si utilizar el término cayó, que es un poquito peyorativo. Estuvo en manos de un grupo de pensamiento bastante conservador y de un manejo de la universidad también muy conservador, un poco alejado de las libertades que deben existir en una universidad y en un pensamiento crítico de la sociedad. Ese grupo de rectores, entre los que incluyo a Dolly Montoya, también de alguna manera fracturaron la universidad, y usted lo que está tratando es como de reconducirla. No, para ser sincero, lo que fracturó la universidad fue el conflicto que se dio en torno a la designación del rector. Eso produjo la fractura porque un grupo de integrantes de la universidad consideraron que el nombramiento de Peña se había hecho en forma irregular y no aceptaron el nombramiento, y yo personalmente no acepté el nombramiento y me declaré en desobediencia civil. Y entonces hay una división porque hay un grupo que considera que la designación del profesor Peña y el proyecto del profesor Peña son los proyectos legítimos en la universidad, a pesar de que el Consejo Superior resolvió que había habido irregularidades en el nombramiento del profesor Peña y quiso corregir las irregularidades y después me designó. Y hay otro grupo en la universidad importante y grande que considera que la designación mía es la designación legítima y que está respaldado por la legalidad de la designación. Pero hay que decir algo porque que me causa preocupación en esta entrevista y en general cuando hablo del tema. Podemos afirmar que la mayoría de los integrantes de la comunidad universitaria realizan su labor con una transparencia absoluta, ¿sí? Y que es una institución maravillosa de una complejidad extraordinaria y que es una institución que tiene la capacidad,
lo que no tienen todas las instituciones en Colombia, de mirarse críticamente a sí misma y de decir públicamente esto es irregular y está funcionando mal. Entonces creo que la universidad está dando un ejemplo de autocrítica en este momento y de decir las cosas no están funcionando como deben funcionar. Pero no me gustaría que quedara la imagen, porque de alguna manera esa imagen se ha tratado de dar en otros medios, de que hay una corrupción generalizada en la Universidad Nacional. No, no es cierto. La Universidad Nacional en términos generales funciona muy bien, con algunos problemas, como en cualquier institución pública de cualquier parte del mundo, pública o privada. Bueno, en todo caso, pues la designación suya y el hecho de que usted ya haya estado en la rectoría este tiempo, pues de todas maneras ha significado también una apertura a muchas otras críticas y a muchas miradas para sí mismo, o sea, para la propia comunidad universitaria, como se entiende. Le agradezco mucho, rector, por haber estado aquí, por haber respondido a mis preguntas sin ninguna cortapisa. No, muchas gracias a ustedes. Y no llevo un año todavía, llevo 8 meses y pico. Sí. Muchísimas gracias por la entrevista. En la Raya, con Cecilia Orozco, un podcast de Revista Raya. Cada semana, un nuevo capítulo.